Saludo nuevamente, estimados estudiantes de sexto de secundaria. Eh, Aquí con ustedes, su profesora Juana la Antigua del área de lengua española. Eh, como, como ustedes saben, hemos estado trabajando durante las últimas semanas con el proyecto de Cuidando nuestra higiene, preservamos la salud. Eh, a través de este proyecto estamos también conociendo toda la estructura que se vincula con el análisis de un texto de secuencia argumentativa. En este caso, los textos que estamos trabajando se vinculan con la higiene, con el aseo personal y con las incidencias, con los aspectos que se desprenden de esta situación vinculada con la higiene. Entonces, nosotros vamos a pasar a la siguiente fase, que es la planificación del análisis o del examen de un texto de secuencia argumentativa. Permítanme continuar compartiendo la pantalla. Entonces, vamos ahora a revisar las actividades que vamos a realizar en esta oportunidad. Tenemos aquí, nosotros anteriormente trabajamos con el bullying, no es solo un asunto de dos, y fue un artículo de opinión y su maestra hizo un análisis, hizo un examen del mismo. Ahora, ustedes de forma colaborativa, preferiblemente con dos compañeros, es decir, para que formen un equipo de tres, vamos a trabajar un, vamos a trabajar la planificación. Vamos a ver cómo es que vamos a planificar la futura producción escrita de un análisis de un texto argumentativo. En este caso, vamos a trabajar o con artículos de opinión o con ensayos de este tipo. Entonces tenemos acá que esta es una guía de planificación y aquí vamos a colocar los nombres, tanto el tuyo como el de tus dos compañeros. La lista de los textos argumentativos que vamos a trabajar, aquí son 5 efectivamente: el acoso escolar, otro texto es una reflexión personal sobre el acoso escolar, el irrespeto en las escuelas. El, el texto número 4 dice razones para cuidar la higiene personal. Y el número 5 se titula ¿Por qué lavarse las manos? Nuevamente voy a compartir pantalla con ustedes para que veamos los diferentes textos con los que vamos a trabajar. Aquí tenemos el acoso escolar, el texto número 1. Asimismo vamos a hacer, aquí está la fuente de extracción del mismo para que ustedes accedan si necesitan ver el texto original. El texto número 2, el autor es Orlando Cáceres Ramírez, fue escrito en el 2019 y ya habíamos dicho el título. El texto, miren acá, la fuente de extracción dice extraído y adaptado. Hicimos una adaptación del mismo y aquí está la fuente original. Aquí tenemos el enlace. El texto número 3 se titula El irrespeto en las escuelas. Es un ensayo argumentativo. El autor es Roberto Rosado Fernández. Fue escrito en el 2017. Si ustedes ven, todos están estructurados por párrafos, todos, porque lógicamente estamos trabajando con textos en prosa. Tenemos aquí, dice que el autor es catedrático de la UAS en San Juan de la Maguana. También dice de dónde fue extraído y adaptado. El texto número 4, razones para cuidar la higiene personal, es un ensayo también. Y aquí lo tenemos, dice adaptado del sitio, aquí lo tenemos el sitio web. Y por último, el texto número 5, ¿por qué lavarse las manos? Y la fuente de extracción
aquí la tenemos también. Estos son los textos con los cuales vamos por equipo, se va a escoger uno, lo vamos a hacer de manera aleatoria por sorteo, a quien le corresponda un texto para hacerlo de forma democrática y participativa. Vuelvo a compartir pantalla con ustedes para trabajar la planificación. Aquí volvemos de nuevo a la planificación, tenemos la lista de los textos argumentativos y en el cuaderno, en cada uno de los cuadernos de lengua española, de los miembros que conforman cada equipo, van a trabajar esta planificación. Luego de haber seleccionado el texto, dice acá, señala el título, el autor o autora, situación de comunicación, es decir, cuándo y dónde fue escrito el texto, el tipo de lectura argumentativa, si es un artículo de opinión, comentario, ensayo o hasta un debate transcrito. Como lo vamos a trabajar en el cuaderno, no se fijen en las líneas que están acá. Entonces, el punto número 2, escribe el tema principal luego de haber hecho una primera lectura y luego la segunda, vamos a ver cuál es el tema, la idea central que se trabaja en todo el texto, porque hay otras ideas secundarias, ya lo habíamos visto cuando trabajamos los mapas conceptuales. Tenemos un tema central, pero del tema central salen ideas, 2, 3, pero en este caso vamos a escoger la idea principal, el tema principal que se aborda en ese texto argumentativo. El punto número 3 dice que mencione 3 o 4 temas o informaciones que se abordan en, ese, en esa lectura y que señalen cuáles párrafos de la misma aparecen. Por ejemplo, si en el párrafo 3 aparece una idea sumamente importante, la transcribe, puede ser hasta con tus propias palabras, puede ser de forma literal para convertirla en cita textual en el análisis que posteriormente vas a realizar. El hecho es también que anote el número de orden del párrafo de donde la extrajiste. Pueden ir al internet para averiguar otras informaciones que hagan referencia al autor del texto o al tema que se está abordando. Si se está hablando de la higiene, usted puede ir al internet y buscar otras informaciones. Lógicamente, anotar la fuente de extracción de dónde extrajo esas informaciones. Esto nos va a ayudar para ampliar el análisis que vamos a hacer en el futuro, para hacerlo más rico, con más calidad. Entonces, en el punto 5, siempre habrá dos posturas en favor o en contra. Es importante señalar qué postura tiene el autor del texto original, que siempre será en favor o en contra. El punto número 6 hace referencia a la opinión o punto de vista que le llamamos tesis. En este caso la van a escribir, sea con sus propias palabras, sin cambiar el sentido de la opinión que él ha escrito en el texto original o colocándola de forma directa. Recordemos que la opinión puede aparecer en el primer párrafo, en el segundo. A veces puede estar incluso en el último párrafo, pero para eso son un equipo de 3 para que saquen las conclusiones del lugar. Es interesante también que escriban si están de acuerdo o no con lo que plantea el autor del texto y señalar por qué estás o no estás de acuerdo con la postura de este. En el punto número 8, interesante señalar también en los argumentos van a corresponder a la demostración de la opinión o punto de vista que tiene el autor. ¿Estás tú, está el equipo de acuerdo o no con los argumentos que se plantean en la demostración? Entonces lo van a colocar acá y señalar por qué están o no están de acuerdo. El punto 9, ahora es importante señalar la opinión o punto de vista que tú tienes, en este caso el equipo va a tener
una tesis, una opinión respecto a lo que plantea el texto, es decir, a la opinión o punto de vista que se sustenta en el texto que has seleccionado. Ahí es muy importante porque si estamos de acuerdo, no tendremos que hacer contraargumentos y aún así muchas veces es importante colocar contraargumentos utilizando, claro está, los conectores de comparación contraste, lo que expresan oposición entre dos ideas. Y muy importante acá es que recuerden que la opinión que tenemos en torno al texto seleccionado será, esa opinión es en torno a ella que va a girar ese examen que vamos a hacerle al texto que hemos utilizado para hacerle ese examen. Y debe reflejar ahí mismo la postura, si están de acuerdo o no, y recordando que no debe ser justificada. El punto 10, dos argumentos que el autor del texto pudo haber utilizado en la producción original. A veces cuando leemos en un texto argumentativo decimos, wow, pero pudo haber dicho tal y tal cosa, o pudo haber expresado algún hecho, un argumento de hecho, o pudo haber buscado alguna cita de algún especialista. Entonces ahí lo podemos señalar porque es una crítica que le estamos haciendo al autor o a la autora de esa lectura con la cual estamos realizando el análisis. Más adelante, aquí hablaba de los contraargumentos. Podemos utilizar contraargumentos para contradecir la opinión o la tesis que tiene el escritor. Por lo menos utilicen un solo contraargumento en ese análisis o examen que están aplicando a la actividad que estamos realizando. Ahora nos vamos a colocar en un tema muy interesante y que hace referencia al juicio de valor que tiene todo escritor que trabaja un texto argumentativo. Cuando nosotros trabajamos un texto argumentativo, generalmente nosotros tenemos una valoración, un parecer personal que no necesariamente todo el mundo debe estar de acuerdo. Por ejemplo, nosotros nos referimos, creemos el cabello, por ejemplo, rizado, como es en mi caso. Algunos entendemos como juicio de valor que no es un cabello bonito, que no es presentable, pero otros dicen, claro que es presentable. Asimismo, dentro del tema del bullying o del acoso escolar, hay muchas personas que pueden entender que no es una problemática, que es juego entre compañeros, eh, pero no necesariamente esto es cierto. Todo depende de la óptica, de la manera como el escritor lo ve, que no necesariamente nosotros debemos estar de acuerdo. Entonces, en la lectura que ya habíamos hecho anteriormente con el texto argumentativo, el bullying no es solo un asunto de dos. La autora Juana la Antigua, cuando hace el análisis, ella da a entrever, cuando está haciendo el análisis, que el tema del acoso es dañino en términos sociales. Entonces, dentro del texto que ustedes seleccionaron, hay un juicio de valor que ustedes deben localizar y lo van a presentar y van a referirse al mismo. Bueno, entonces luego de trabajar con el juicio de valor dentro del análisis argumentativo, que lo vamos a extraer, vamos a analizar cuál puede ser ese juicio de valor, lo vamos a escribir en el análisis que estaremos realizando, pasamos a las ideologías. Ustedes han escuchado hablar del feminismo, del machismo, del embrismo. Por cierto, el embrismo es el equivalente al machismo, pero en las féminas, en las mujeres.
También vemos una ideología religiosa, el racismo, lo político, incluso la ideología de género es considerada también como parte de la misma. La ideología de género, no vamos a profundizar demasiado, pero la ideología de género eh, hay posiciones que entienden que lo biológico no tiene que ver con que tú seas hembra o varón, sino de cómo te construye la sociedad. Por cierto, es un tema que está en la palestra, socialmente se discute mucho, hay muchos debates en torno a la ideología de género, pero este no es el tema, sino que estamos en otro. Vamos aquí entonces, ¿qué poder tienen las ideologías? Las ideologías controlan un grupo organizado en términos social. Si yo, por ejemplo, soy racista, puedo y pertenezco a un gobierno, yo puedo utilizar, yo puedo utilizar la posición que yo tengo para controlar el tema de la inmigración, por ejemplo, y crear situaciones en la que las personas quizá de otros países no se sientan cómodos donde están. Las ideologías pueden manejar un estado, pueden manejar un país. Y en este caso acá, podemos encontrar dentro del texto, el bullying no es solo un asunto de dos, hay una ideología. Y la ideología que se puede percibir en ese texto es que la autora Juana la Antigua tiene la impresión de que el bullying, el acoso escolar, está normalizado en los centros educativos. Y entonces ya se ve como una normalización. Y entonces acá, dentro del texto que eligieron para hacerle el análisis o examen, van a localizar una ideología y van a justificar por qué entienden que, que lo tratado en esa parte, en ese texto escogido, es una ideología. En el punto 14, vamos a ver cuáles métodos de desarrollo del párrafo vamos a utilizar para trabajar nuestro análisis argumentativo. ¿Cuáles tipos de argumentos son los que mejores le irán? Todo depende del tema que tiene el texto original. El contenido del texto original muchas veces va a determinar cuáles son los mejores párrafos, los métodos de desarrollo del párrafo que vamos a utilizar. En el punto 15, recuerden que debemos tener en nuestro análisis, debe verse a lo largo de todo ese análisis, debe verse el propósito o intención, qué objetivo, qué quieren ustedes comunicar como analistas del texto seleccionado y a qué tipo de lector ustedes quieren dirigirse. Y en el punto 16 hay que ver si el análisis que van a hacer será el estilo que como equipo que van a utilizar es alegre, serio, sarcástico, crítico, optimista, pesimista y el nivel, el vocabulario temático. Recuerden que hay términos claves que determinan inmediatamente, solamente con trabajar los términos clave, leer los términos claves, nos damos cuenta de qué pudiera tratar o de qué pudiera en futuro, de qué pudiera tratar el texto argumentativo que estamos analizando. Les recomiendo que utilicemos un nivel de lengua formal, porque nos eh, estamos dirigiéndonos a un público que le gusta pensar, que analiza, que es crítico. Y luego de trabajar esta actividad, es muy interesante saber qué título tendrá el análisis que de forma colaborativa ustedes van a hacer. Entonces, vuelvo acá. Vamos a
Muy bien. Vamos a, ya yo, me parece que hasta acá hemos terminado la explicación de cómo ustedes van a realizar el análisis o examen de un texto argumentativo. Estos materiales serán enviados por nuestro grupo de WhatsApp. En la medida de lo posible vamos a imprimir algunos ejemplares, pero el que no tenga WhatsApp, como algunos han dicho, recuerden que Messenger existe y sé que ustedes lo tienen en su computadora, en su celular. Lo que van a hacer es que sus compañeros le pueden hacer llegar la información. Cualquier duda, vamos a ponernos de acuerdo y la próxima actividad que va a continuar después de esta es la producción escrita de un análisis de texto argumentativo. Es decir, con todo lo que ya ustedes tienen en su cuaderno a partir de las preguntas y del material del texto seleccionado, sin dejar de mencionar las explicaciones, las teorías que ustedes tienen en su cuaderno en torno a cómo se hace un análisis de un texto argumentativo y sin dejar de recurrir a los videotutoriales donde se explica gran parte, por no decir toda esta información. Entonces vamos a pasar a la producción escrita de un texto argumentativo. Hasta aquí me despido. Nos veremos en una próxima oportunidad.